Ya, buenos días. Voy a explicar el libro sexto de la República de Platón, el cual es famoso básicamente por el símil de la línea. Esa, esa alegoría resume bastante bien la teoría de las ideas, por lo que he decidido primero hacer una introducción breve a esta, para después pasar a las características principales del diálogo, el cual pretende responder a la pregunta de ¿quiénes son las personas que deben gobernar el Estado? En el Fedón, que es otro diálogo platónico, Platón menciona que hay dos realidades. El mundo visible, que se trata de nuestra realidad material en la que nos encontramos nosotros, y el mundo de las ideas o reino inteligible, que es un mundo invisible que se encuentra en el más allá, en el que abundan los objetos perfectos. Por ejemplo, a través de un mito, Platón menciona que en este mundo todas las montañas tienen el mismo tamaño, los ríos son perfectamente circulares, las plantas crecen con la misma proporción, como si fuera el paraíso. Los entes que se encuentran en esta realidad son las ideas, ya no son los objetos. Imaginemos por un momento que este molde es perfecto. A partir de este molde se hornean las galletas. Pero todas las galletas que se hornean con el molde siempre tienen imperfecciones. Es decir, algunas tienen las puntas rotas, otras, algunas están más rellenas que otras, etc. Nunca serán exactamente igual al molde. Por eso, mientras que el molde es único, perfecto y no cambia, las galletas adquieren múltiples formas imperfectas que están sujetas a cambio fácilmente. Es decir, no es que a partir de las cosas observables surjan ideas en nuestra mente, sino que de las ideas, como entes existentes en otra realidad, surgen los objetos del mundo material. Para cada objeto material hay una idea. Por ejemplo, para la multitud de mesas hay una idea de mesa en el más allá, que es perfecta, es uniforme y es única. Para la multitud de celulares, por ejemplo, también hay una idea de celular. Lo mismo sucede con las virtudes. Para cada acción justa hay una idea de lo justo, así como de lo bueno, de lo bello. Platón se refiere a las ideas en sus diálogos en mayúsculas justamente porque son las ideas, únicas, y no son solo una idea de la multiplicidad. Hay otro punto importante. Platón menciona que las personas tenemos la capacidad de participar en ambas realidades de cierta manera. Por una parte, estamos compuestos por un cuerpo, que son como las galletas, porque no es perfecto, cambia con el tiempo y puede adquirir varias formas. Por otra parte, está nuestra alma, que es imperecedera, no cambia con el tiempo y es invisible. Solo el alma, que nos da la facultad de razonamiento, o logos, puede captar, o mejor dicho, contemplar las ideas del mundo, del reino inteligible. Si observamos muchas galletas, por ejemplo, podemos llegar a concebir cómo es el molde que las produjo. Podemos captar la idea del molde en nuestra mente. Por otra parte, el cuerpo solo puede captar con los sentidos las cosas materiales imperfectas, pero no las ideas. Una última característica: los objetos materiales son engañosos porque pueden adquirir muchas formas y es difícil lograr un consenso sobre ellos. No es posible con los sentidos aprender los objetos en sí mismos, sino las apariencias de estos. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Platón menciona pues que lo único verdadero son las ideas. Lo que hace el símil de la línea es desarrollar un poco más esta idea. Por una parte tenemos el reino visible, que es accesible a través de los sentidos, y el reino inteligible, que es accesible a través de la razón. Nos referimos a los objetos del reino invisible a través de la opinión. No tenemos un conocimiento verdadero sobre estos. En cambio, sí tenemos un conocimiento verdadero de las ideas del reino inteligible. En el reino visible,
La primera parte son las imágenes, las cuales Platón describe como las apariencias de las cosas materiales, es decir, las sombras, reflejos, etc. En nuestro mundo contemporáneo, por ejemplo, también entrarían las imágenes que se ven en un televisor. Aquí he puesto lo que vendría a ser la sombra de un pájaro, para retratar mejor esta idea. La segunda parte de este reino la constituyen las cosas materiales, que vendríamos a ser nosotros, los animales, las plantas, los objetos fabricados por el hombre, etc. De la observación de la multiplicidad de estos objetos solo podemos tener creencias. Es decir, yo puedo decir que los pájaros son de cierta forma, pero otras personas pueden haber observado pájaros distintos y sacar diferentes conclusiones. Como dije antes, los objetos materiales son copias de las ideas, por lo que todavía están lejos de la verdad. Dicho esto, las imágenes vendrían a ser como las copias de las copias, lo que las hace aún más engañosas. En ese reino, como vuelvo a reiterar, no existe conocimiento, sino solamente opinión de las cosas que existen. Para pasar al reino de lo inteligible, la primera parte es la comprensión. Esto lo constituyen los supuestos y abstracciones. Por ejemplo, a partir de observar una gran cantidad de pájaros, podemos basarnos en esta observación para construir el ideal de pájaro, y este supuesto luego es utilizado por la ciencia y las matemáticas para otras investigaciones. El problema es que estos supuestos se asumen como verdaderos, y a partir de eso se trabaja. No obstante, esos supuestos están basados en las cosas materiales, es decir, todavía hay un vínculo con el mundo material. Si bien es cierto, le da un mayor grado de verdad que las cosas materiales, todavía están un poco lejos de captar completamente la verdad justamente porque se basan en las cosas materiales. Pero estos supuestos no existen de la misma manera que existen las cosas materiales. Se encuentran en nuestro pensamiento. Por ejemplo, acá he puesto el bosquejo de un ideal de pájaro en nuestra mente. Y para la última parte, que sería la inteligencia, uno es capaz de aprender las cosas en sí mismas. Las ideas, las cuales son verdaderas, constituyen conocimiento en sí mismo. Para llegar a aprehenderlas, es necesario examinar los supuestos del anterior estadio a través de la dialéctica. La dialéctica es la deliberación que se tiene entre dos o más personas con el fin de descubrir la verdad sobre algo. Solo a través de la dialéctica se pueden aprender las ideas. Eso es curioso porque básicamente esa es la labor de los filósofos. Sócrates, a lo largo de su vida, ha sido retratado por Platón en sus diálogos como alguien que deambula por la ciudad y cuando se topa con alguien, de repente le pregunta sobre algún concepto y a través de preguntas espera descubrir la verdad de los conceptos en conjunto con esa persona. Por ejemplo, en el Menón se intenta concebir la idea de la virtud. No obstante, Menón es incapaz de mostrarle una definición de la virtud que sea única. Siempre se refiere a las virtudes como la justicia, lo bueno, y no puede darle una definición de la virtud que sea la virtud, sino menciona la virtud a partir de virtudes particulares. Así que a partir de esto, Menón se frustra y básicamente eso es lo que sucede con los ciudadanos atenienses que son interpelados por Sócrates, lo cual lleva a que finalmente Sócrates sea condenado. Entonces, para pasar al diálogo en sí, la pregunta, como dijimos al principio, que se pretende responder en el libro sexto de la República, es ¿quiénes son los más aptos para gobernar el Estado? Evidentemente, Platón menciona que los más aptos son los filósofos, porque por naturaleza aman y buscan la verdad o la episteme sobre todas las cosas, es decir, que buscan llegar al estadio final del conocimiento, al mundo
al mundo de las ideas, buscan aprender las ideas en sí mismas. Pero para esto debe seguir una educación adecuada para evitar caer en la corrupción. Además, si los filósofos llegan a gobernar, los filósofos establecerán una nueva organización política acorde a las ideas de lo bello y lo bueno, y estas ideas son perfectas. Por lo tanto, Platón postula que los filósofos deben ser los guardianes del Estado, y son por tanto los únicos aptos para gobernar. En cambio, los políticos mencionan que que los filósofos son individuos extraños, que son observadores de los astros y que, en la práctica, para gobernar, resultan inútiles. Pero Sócrates menciona que en realidad los filósofos son capaces de realizar la labor del Estado mucho mejor que los mismos políticos, sino que esa visión de los filósofos como inútiles se debe a un discurso de poder por parte de los políticos. Es decir, intentan convencer, intentan persuadir a las demás personas por medio de la coacción y el poder para que tengan el mismo discurso sostenido por los políticos. Es decir, no utilizan la dialéctica para buscar la verdad, sino para persuadir. Por eso Platón llama a los políticos como los usurpadores del cargo de los filósofos. Y sobre la multitud, por naturaleza, la multitud se centra en la multiplicidad de las cosas, es decir, que emiten opiniones o doxa. Eh, y bueno, naturalmente la multitud no puede ser filósofa, pero si se le muestra el camino de la verdad, en lugar de exhortarle con argucias, estratagemas, sofismas, etc., es posible guiar a la multitud hacia la verdad. Es decir, por ejemplo, si se le muestra a la multitud que verdaderamente los filósofos son los únicos capaces para llevar a cabo un gobierno satisfactorio, la multitud no tendría motivos para irritarse, porque también posee el logos o la capacidad para razonar. En conclusión, los filósofos naturalmente encuentran detractores, por ejemplo, en la multitud, por centrarse en la multiplicidad de las cosas y, y llevar a cabo opiniones sobre estas, no precisamente conocimiento verdadero, así como en los incompetentes con poder que quieren usurpar su cargo. Sin embargo, Platón postula que los filósofos serían los gobernadores ideales, que reformarían el sistema político acorde a las ideas verdaderas. Por lo tanto, serían los guardianes ideales del Estado. Muchas gracias.